Bienvenidos, queridos hermanos. Estamos felices de que nos acompañan en nuestro estudio. Vamos hoy a ver lo del vigor espiritual y salud emocional con las promesas del Señor Jesús. Como ustedes saben, vamos yendo ah, por el abecedario, letra por letra. Estamos en la letra G de gato y hoy vamos a estudiar la generosidad de Dios. ¿Qué nos da Dios? A veces podemos acordarnos de ciertas cosas que Dios nos da, la salvación, pero vamos a ir viendo que las escrituras nos delinean muchas cosas más que nos da el Señor y es bueno recordarlas porque a veces el mundo y mucha bulla nos quiere eh, desanimar o hacer pensar que Dios no está presente, pero el Señor está presente siempre y mucho más, obviamente, con sus hijos, nunca nos deja, esa fue su promesa y por eso necesitamos ese aliento espiritual, ese vigor de parte de Dios, de su palabra, para sentir esa salud emocional también, controlar nuestros impulsos, las emociones están para ser guiadas, ¿verdad? No, las emociones no deben de controlar al espíritu. Es el espíritu el que controla las emociones, ¿verdad? Por eso dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y nosotros vivimos o debemos de vivir controlados por el Espíritu de Dios, quien guía a nuestro espíritu a alinearse a la voluntad del Señor. Cuando dejamos que las emociones tomen control, estamos en la carne, porque las emociones son parte del físico, ¿no? La batalla está en la mente, ¿no? Las emociones son subjetivas, ¿verdad? Cuando escuchamos todas las cosas negativas que el mundo dice, nuestras emociones se ven afectadas. Pero cuando nuestra mente está enfocada, por eso dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, algo que se debe de hacer como un sacrificio diario. Era una idea judía que estaba Pablo transmitiendo. Dice, renovando vuestro entendimiento. Constantemente nuestra mente tiene que estar enfocándose en el espíritu, en las cosas de Dios, para poder eh, experimentar ese cambio, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, que haya un cambio en la mente. Dios cambia nuestro corazón, pero deja que nosotros entreguemos día a día nuestra mente a Él. Entonces, estas promesas de Dios tienen el propósito de bendecirnos, ayudarnos a vencer, ayudarnos a fortalecernos espiritualmente y no vivir en la carne, ¿verdad? Así que voy a compartir con ustedes la pantalla y vamos a ver esto acerca de la generosidad del Señor. Ah, ¿Dónde la tengo? Yo sé que me lo mandé de una computadora a otra. Aquí está. Vamos a ver eh, el vigor espiritual y salud emocional con las promesas fieles de Dios. Acá está. Así lo tengo más grande y podemos verlas juntas. A ver, no tanto. Ah, las voy a traer un poquito más acá. Y vamos a orar antes de empezar el estudio para que el Espíritu Santo sea tomando control de este tiempo. Amado Señor, seguimos delante de tu presencia, muy gozosa, Señor, porque sabemos que tú eres fiel. Aunque uno sea infiel, Señor, tú no puedes contradecirte, tú no mientes, no eres hombre para cambiar. Señor, gracias porque eres fiel a tu palabra, fiel a tus promesas, Señor, eres verdadero. Eres todopoderoso, eres maravilloso, Señor, eres el único Dios verdadero y hoy que vamos a ver cuán generoso eres con nosotros, reconocemos, Señor, que eres un Padre muy especial, Señor, eres
un esposo, amante, buscas nuestra alma, Señor. Gracias porque eres ese amigo fiel de todo momento, Señor. Te bendecimos y rogamos que este tiempo sea de edificación para nuestros hermanos y de alabanza para tu nombre. Esto pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a empezar con este primer versículo, Santiago 1:5. A ver qué nos da Dios. El punto aquí, busqué versículos que hablen de dar. Ah, Hay otro tema que habla de la generosidad que debemos de tener nosotros, pero ese lo vamos a dejar como continuación. Hoy vamos a ver la generosidad de Dios y cómo eso nos bendice, ¿no? Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. El contexto de este versículo habla del tiempo de pruebas, ¿no? Cuando uno está pasando por pruebas, la mente, esas emociones que nos quieren traicionar, va a decir, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Cómo Dios permite esto? ¿Verdad? Hay una batalla en nuestra mente, ¿no? Pero el Señor dice que hay, el Señor permite, Él no manda lo malo, Él no, todo lo bueno viene de Él, pero Él permite muchas cosas en nuestras vidas porque va a aprovechar de esa situación para hacernos crecer, hacernos ah, en conocerlo mejor. Es tan real que cuando uno está pasando por pruebas, las escrituras lo habla como estar en el fuego, ¿no? ¿Se acuerdan de los muchachos judíos que los metieron a un horno? Fue en ese horno donde ellos vieron al Señor Jesús. Antes no lo habían visto, fue una revelación especial porque estaban en el horno, porque estaban en una prueba de fuego, identificándose con Cristo, con Dios, ¿verdad? Así que Dios dice, cuando pases por esas pruebas, por esas situaciones tan difíciles que son incomprensibles, pídele al Señor sabiduría para que entiendas el propósito, entiendas lo, qué bueno va a salir de esta situación y entiendas o puedas ver la presencia del Señor abrazándote, sosteniéndote, fortaleciéndote, porque el Señor da esa sabiduría para entender en esas pruebas. Obviamente, cuando hablamos de sabiduría, estoy hablando del contexto, ¿no? Sabiduría para entender el propósito de la prueba y entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero Dios es generoso, da sabiduría para cualquier situación, cualquier decisión, para cualquier circunstancia, ¿no? No se limita solamente para el momento de prueba. Así que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, es del humilde reconocer, necesito venir al que tiene, ¿no? Y decir, ayúdame, Señor, dame sabiduría. No sé qué es lo que tengo que hacer. Ah, y el Señor dice, lo va a dar abundantemente, generosamente. Es otra versión. Esta es la versión, todos los versículos de este estudio están en la versión Reina Valera, pero creo que era la nueva versión internacional que dice que el Señor da a todos generosamente y sin reproche. En otras palabras, no saca en cara, ¿no? Mira lo que te estoy dando, ay, que vuelves a pedir. No, Él nunca nos va a reprochar nada. Él se complace en bendecir porque Él es magnánimo. Esa es la palabra que usa la versión Reina Valera en muchos versículos, que Dios es súper generoso. Eso es lo que quiere decir. Magnánimo es que reparte con liberalidad, con mucha generosidad. No se fija, Él da en abundancia.
Así que una de las cosas que Dios nos da en su generosidad es sabiduría. Vamos a ver otra cosa. Dice Isaías 40, 27 al 29. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Es una pregunta. ¿No has oído esto? Que Dios es eterno y que Él creó todo y que Él hizo hasta lo que no ves, lo que está lejísimos, en los confines, en las esquinas, ¿verdad? Y dice, ese Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Así que este Dios eterno que es creador de todo, que no se cansa, ¿verdad? Y que tiene un conocimiento superior a todos nosotros juntos. O sea, no hay nadie quien lo alcance. Es algo maravilloso pensar. am, a veces hay concilios, hay reuniones de gente muy inteligente, muy preparada. Me recuerdo hace muchos años atrás el Señor me dio la oportunidad de trabajar para un departamento médico de reumatología y habían cada semana reuniones de todos los reumatólogos se reunían a analizar diferentes casos de diferentes pacientes para analizar las nuevas medicinas, las nuevas, y cada uno aportaba en su inteligencia y experiencia qué era lo que en su opinión era lo más conveniente, ¿no? Y uno se admira, ¿no? De cuánta sabiduría, cuánta inteligencia Dios da a los seres humanos, ¿no? Y pensar que eran como 30 doctores, este, que si nos reuniésemos todos los billones de gente que somos, que cada cual tiene su propia experiencia y su inteligencia, ¿no? Ah, no le llegaríamos al nivel al Señor, ni aunque nos juntemos toditos. Es algo increíble, ¿no? De que tanto sabe el Señor. Él todo lo sabe. No hay nada escondido para él. Y él dice que él no se cansa y él no, y él tiene todo entendimiento. O sea, él puede saber, él sabe el futuro, sabe el pasado, conoce el presente. Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque tiene una sabiduría extremadamente fuera de este mundo. O sea, Dios no es hombre, Dios no es un humano. ¿Verdad? A veces pienso que la gente hace preguntas, ¿no? Existen nosotros decimos marcianos o extraterrestres. Sí, sí existen. Dios no es humano, Él está fuera de la tierra, Él es un extra tierra, Él es un extraterrestre. Él tiene, por ejemplo, los demonios no son humanos, son fuera de este mundo. Sí existen seres aparte de nosotros, ¿verdad? La Biblia nos habla mucho de esto. Lo que pasa es que a veces creemos que viven en un planeta específico, por eso decimos existirán los marcianos. Y Dios habla de que estos seres espirituales están en los aires, ¿no? Tienen cierta posesión, quién sabe en qué estrella o en qué planeta, ¿verdad? Pero la sabiduría de Dios es la idea, ¿no? De que Él está fuera de nuestro alcance en el sentido de la sabiduría, de su poder. Él no es humano, se hizo humano en la persona de Jesús para alcanzarnos a nosotros, que es algo lo maravilloso de el Dios de la Biblia, ¿no? Que Él nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Así que vemos hasta ahorita Dios da sabiduría, Dios da esfuerzo, da energía, da fuerzas. Eso dice el Señor, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Creo que todos hemos llegado a ese momento no tanto físicamente, tal vez emocionalmente, donde uno está completamente deshidratado emocionalmente, que siente que ya no tiene fuerzas para seguir.
el enemigo mete a veces ideas por eso hay tantos suicidios, tantas depresiones, porque la persona pierde la esperanza, pierde las fuerzas, pierde el deseo de seguir adelante. Y el Señor está ahí para decir, yo te puedo dar fuerzas, yo te puedo dar energía al que ya está en su último, como dicen, ya ha tirado la toalla, ya está en el último hilo, ¿verdad? De desesperación. Ese es nuestro Dios generoso. Él da, levanta, Él fortalece, Él guía, ¿no? Como hemos visto en otras porciones de las Escrituras. Vamos a ver qué más dice Lucas 11:13. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este es un regalo que nos equipa espiritualmente para tener todo lo que necesitamos para vencer. La presencia de Jesús en nosotros, su Espíritu Santo, es un consolador, Él es guía, el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es, nos recuerda la palabra, tiene una acción bastante poderosa en la vida del creyente. Y el Señor dice, el que, el que quiere venir al Señor, tiene que pedir que Cristo venga a su vida, ¿verdad? Dice, pídele que el Señor venga a tu vida, que Él tome control, que Él tome las riendas de tu existir, ¿verdad? Es un rendimiento, es una entrega, por eso se usan esas palabras en el cristianismo, ¿no? Ven a Jesús, entrega tu corazón, pero en realidad es recibir a Jesús, al Espíritu de Cristo, para que el Espíritu Santo ah, nos bendiga con su presencia. Así que eso es otra cosa que nos da el Señor, al Espíritu Santo. Nos da sabiduría, nos da fuerzas, nos da energía, ¿verdad? Esfuerzo, dice acá el versículo, y nos da la presencia de su Espíritu Santo. Él da al que le pide. Dame más de ti, le podemos decir al Señor. Obviamente el Señor viene en el momento que uno recibe a Cristo como su único Salvador y Señor. El Espíritu Santo entra a nuestro corazón, nos da nueva vida y eso es un evento especial que viene en el momento que hay un reconocimiento de nuestra necesidad de un Salvador. Viene Jesús a vivir en nosotros. Eso es una ocasión, viene el Espíritu Santo, pero la Biblia nos habla de ser llenos de su presencia, ¿no? De vivir cada día en dependencia eh, al Señor. Y eso el Señor dice que podemos pedir, ¿no? Que el Señor nos llene más, que el Señor ah, nos me recuerdo de Eliseo, le pidió a Elías, ¿no? Dame doble porción de tu espíritu, ¿no? Y a veces hay ese tipo de oraciones, ¿no? Dame más, Señor, de ti, una doble porción de tu espíritu, que es algo hermoso, ¿no? Un rendimiento, que quiero tener una relación más cercana a ti, más íntima, ¿no? Y Dios da, Dios es generoso. Él no, él es muy bueno. Dice, nosotros que somos malos, porque solo hay uno bueno, Dios. Todos nosotros hemos pecado y aunque tal vez podamos compararnos entre nosotros mismos y decir, yo no soy tan malo como ese, yo soy mejor, nunca nos podemos comparar con Dios porque él es perfecto y nosotros no. Y por eso Él dice, ustedes son malos y dan cosas buenas a sus hijos. Yo que soy bueno, solamente cosas buenas les puedo dar y el Espíritu Santo es una de esas cosas preciosas que Dios da. Miren qué más nos da Dios. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría, ya hemos visto esto, y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Esta palabra anchura de corazón en otras versiones se traduce como
ah, generosidad de corazón. Le dio un corazón tierno para preocuparse por otros. Esa es la idea, anchura. Es un corazón generoso, dice la palabra. Pero si conectamos esa palabra en Primera de Reyes 4:29 con Eclesiastés 2:26, vamos a ver que esa palabra prudencia muy grande, aquí la ponen como la palabra ciencia, que en otras traducciones la traducen como conocimiento. Dios nos puede dar sabiduría, conocimiento o ciencia, ¿verdad? Y esta anchura de corazón lo ponen en este versículo como gozo. Esa generosidad, y eso lo vamos a ver en otra clase, ¿no? La generosidad de corazón siempre va a traer alegría. Por eso el Señor decía, hay más gozo en dar que recibir. Es algo bíblico, es algo espiritual, aunque Pablo dice que el Señor decía mucho esto, pero no hay un versículo, si mal no recuerdo, dicen que era un dicho del Señor, pero no hay un versículo donde Él lo haya dicho, ¿verdad? Pero am, tenía esa palabra para sus discípulos. Sean generosos, den. Y Dios da esa disposición, esa virtud, ¿verdad? La sabiduría, la prudencia muy grandes o conocimiento, ¿verdad? Y la generosidad de corazón. Le podemos pedir eso al Señor. Hazme más generoso, más generosa. Dame prudencia, cuándo callar, cuándo hablar, ese conocimiento para bendecir a otros. Dame sabiduría y el Señor la da y generosamente y sin reproche, dice la palabra. Ah, Me gusta mucho la idea de que se tenga prudencia. Ah, Hay otra palabra y estaba tratando de acordarme. Había una vez una hermana que se llama compañera de oración. Cuando uno va al evangelismo, nos piden que tengamos dos compañeras de oración para que oremos antes de ir a salir. Y tenía esta compañera de oración, en inglés le llaman prayer partner. Ella oraba muy lindo, siempre pedía que Dios me dé discreción al hablar. Y esa palabra siempre me llegaba, ¿no? Que es como una, tal vez un sinónimo de prudencia, ¿no? Tener el conocimiento y la sabiduría especial para hablar cuando se tiene que hablar y callar cuando se tenga que callar, ser discreto, ser prudente. Y ese es un regalo de Dios, que Dios dice que le dio a Salomón y puede darnos a todos el que le pide. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Ahí está la palabra, Dios le da. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Es tan cierto, ¿no? El ser humano que hace de las cosas materiales su Dios, las riquezas, se enfoca solo en eso y no tiene tiempo para Dios. El trabajo que tiene de recoger y amontonar le viene a hacer nada, porque a la larga no nos vamos a llevar nada, ¿verdad? De las cosas terrenales. Y lo más interesante es que dice que Dios lo tiene reservado para dárselo al que Él le agrada. O sea, por mucho que el ser humano se afane, no podrá retener nada. Tendrá que, Dios lo repartirá al que Él le plazca, ¿no? Y es mejor tener las riquezas seguras, que son las celestiales, las espirituales, donde nadie puede robar y nadie las puede quitar, porque así nos enseña el Señor Jesús. Pero Dios nos da muchas cosas. A ver, ¿de cuántas se acuerdan hasta ahorita? Hemos visto que Dios da sabiduría, da esfuerzo alcanzado, da fuerzas, energía al que no tiene ningunas y
Él da al Espíritu Santo al que se lo pide, da prudencia o discreción y anchura de corazón. El Señor nos puede hacer personas muy generosas, aunque no lo hayamos sido. Ese es el proceso de transformación, de conversión, es el proceso de hacernos nuevas personas, la verdad. Aquí tenemos otras cosas que el Señor nos da y como siempre les pongo varios versículos, aunque el tiempo tal vez no nos dé para verlos todos, pero el Señor nos da la victoria sobre la muerte. Eso nos dice 1 Corintios 15:55. Por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos la victoria sobre la muerte. Am, por eso dice que debemos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El mundo sí trabaja en vano porque no se puede llevar nada, pero nosotros tenemos victoria sobre la muerte y vamos a tener una vida donde se cosechará ah, mucho más abundantemente, porque Dios no se olvida nada de lo que uno hace por Él. A veces uno se olvida, a mí me toca a veces ver, me encuentro con tarjetas de agradecimiento, mensajes y digo, oh, ya me había olvidado que hice eso o que dije eso. O uno se olvida, a veces ya no me acuerdo qué fue lo que enseñé la semana pasada y digo, a veces cuando uno retrocede por los medios tenemos a veces grabaciones y uno puede ver, acordarse, pero Dios no se olvida de nada. Él lleva un conteo de todo lo que ha hecho para Él, por Él y en Él, ¿no? Porque las obras van a ser pesadas, dice la palabra, para premiación. Pero esa es la garantía que el Señor nos da la victoria y tenemos de Él esa generosidad más allá, ¿no? No solamente aquí, pero más allá, porque aquí también cosechamos de parte de Él. También el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16, nos dice que Dios nos dio a su único Hijo. O sea, nos ha dado tanto, nos dio a su presencia misma aquí en la tierra, para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, no se pierda, más tenga vida eterna. Nos da vida eterna, nos da la victoria. Acá hay otro versículo que habla de la vida eterna en Cristo Jesús. Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ahí está. En tiempo pasado. Hay cosas que están en tiempo presente y otras que están en tiempo futuro. En este caso ya el Señor nos dio el regalo en Jesús. Y ya nos dio la vida eterna desde la perspectiva de Dios, ya es un hecho, no es algo que está Dios no tiene futuro, para él no hay tiempo, el tiempo es para nosotros. Es un hecho, es una realidad desde la perspectiva de Dios. Y esta vida está en su Hijo, ¿verdad? Así que nos ha dado vida, nos ha dado vida eterna, nos ha dado la victoria. Juan 4:10, primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir cubrir, sacar, aquí usan la palabra envió, hay otros versículos que dice que dio, o sea que nos da el perdón de nuestros pecados. Eso es algo generoso de Dios. Hay una ilustración que nos impacta bastante, que si una buena persona tiene 3 malos pensamientos al día, porque hay veces que por fuera nos vemos bien, pero Dios está viendo los pensamientos también. Y bueno, pueda que en la mañana nos despertemos y no tengamos la mejor disposición, estamos renegando, ahí va un mal pensamiento, ¿verdad? ¿Qué tal de que en la tarde a veces cuando se manejaba mucho, se le cruza a alguien a uno y uno, ay, este que se cruzó y ahí va otro mal pensamiento? Y en la noche, en lugar de darle gracias al Señor por las bendiciones, estamos preocupados y malos pensamientos. 3 al día, en un año, son más de 1000 malos pensamientos.
solo una persona, 1000 malos pensamientos. Si llegamos a vivir 70 años, 80 años, son 80,000 malos pensamientos. Y acordémonos que hay pecados de comisión, cosas que hacemos que no debemos de hacer, pecados de omisión, cosas que no hacemos y debemos de hacer, y pecados de pensamiento. Pero los más difíciles son esos porque nadie los ve y eh, humanamente hablando, pero se amontonan 80,000 y la ilustración dice, si convertimos esos pecados en papeletas de tráfico o como tickets que un policía nos dé por ir rápido, infringir la ley. ¿Qué pasaría si vamos donde el juez y le decimos, señor juez, yo he sido un buen conductor? Porque eso dice mucha gente, yo soy buena persona, yo soy un buen conductor, y nomás tengo 80,000 tickets, tengo 80,000 papeletas de violación de tráfico. ¿Qué creen que diría el juez terrenal si uno le dice tengo 80,000 tickets? Ese vas derechito a la cárcel, no hay excusa, no puede uno decir soy buen conductor con tanta violación. Igual, pensando en el pecado, ¿no? Tenemos tantos que ni siquiera nos damos cuenta de cuánta y cuán generoso ha sido el Señor en perdonarnos nuestros pecados y eso es algo que Él nos da en Cristo Jesús, el perdón. Así que también el Señor aquí nos dice que nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras es un anillo. Esta es la versión en español, dice que Dios nos ha dado el anillo de compromiso, que es su Espíritu Santo en nuestros corazones, para que cuando Él venga, busca a su novia, busca al que tenga el arras, el anillo, el Espíritu Santo en su vida, a una persona que haya nacido de nuevo para que se vaya con el novio, ¿no? La versión en inglés y otras versiones dice que Dios nos ha dado la garantía, es el dote, o sea, un- una señal de compromiso con nosotros. Pero es bonita la versión en español, arras es un anillo, que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que nos ha dado eso, nos ha dado mucho, nos da amor. Dice, mirad cuál amor, aquí algo me faltó, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice este versículo, para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo más importante se me borró aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dios nos da amor, Dios nos da su espíritu. Segunda de Pedro 1:3 al 4 dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Tenemos la promesa del Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros, y así podemos huir de la corrupción que hay en el mundo. Y dice, miren la primera parte, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos abre el entendimiento a través de Jesucristo y su presencia en nosotros para que podamos vencer todas las cosas. Tenemos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, el Señor nos ha dado una armadura para vencer a las huestes de maldad. El Señor nos ha dado a su espíritu. El Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado la oración. Tenemos todo lo que necesitamos para vencer. Y eso dice, tenemos estas preciosas y grandísimas promesas uh, para que podamos ser participantes de la naturaleza divina, que es algo fabuloso, ¿no? Ser una nueva identidad, um, una nueva familia en Cristo, una nueva, un nuevo pueblo. Somos un pueblo de Dios, somos hechos sacerdotes y reyes. El Señor tiene posiciones para nosotros, eso nos da también Él. Y terminamos con el Romanos 12:5 al 16. Básicamente hasta el 10, del 5 al 10. Tengo que corregir esos dos. Segunda de Pedro 1, la primera parte, y Romanos 12, del 5 al 10, dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo.
ahí está, una familia, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dios nos da muchos regalos. La gracia es regalos que no nos merecemos. Y dones igual, son regalos que Él reparte como Él quiere. A unos les da la habilidad de el conocimiento de la palabra. Dice, si tienes profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si tienes el don de servicio, son regalos. Eso no nos nace naturalmente, es algo que viene de Dios. El servir a otros, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. El capítulo 5, desde capítulo 12, desde el 5 en adelante, empieza a desglosar, a darnos cómo se manifiestan estos regalos de Dios, el amor de Dios, la misericordia, cómo aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Todo eso son regalos que Dios da en su gracia y todos tenemos estos regalos, sino que tenemos que usarlos y ponerlos en práctica. Como dice aquí, amaos los unos a los otros con amor fraternal de hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Así que, hermanas y hermanos, vemos muchos regalos de parte del Señor que nos animan y nos dan mucha fortaleza para vencer. Así que no perdamos de vista la generosidad de Dios, porque Él da mucho. Cosas que no nos merecemos nos ha dado en Cristo Jesús. Por Él tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas victoriosas, vidas fructíferas. Si estamos en Cristo, damos mucho fruto. Así que vamos a darle gracias al Señor, terminando con una oración y bendiciendo al Señor por su generosidad. Amado Padre, bendito seas, Dios magnánimo, Dios rico, un rey rico en generosidad, Señor. Gracias por todas las buenas dádivas que nos das. Gracias, Señor, porque nos amas. Tu amor, Señor, es un regalo tan precioso, porque tu amor nos llena, tu amor cubre multitud de pecados, Señor, tu amor nos incluye, tu amor nos da una nueva identidad en Cristo, nos adopta, nos perdona, nos revela los misterios en Cristo Jesús, el cumplimiento de tu palabra. Gracias, Señor, por el conocimiento que nos das, la sabiduría, las fuerzas, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos vida eterna. Gracias, Señor, por darnos victoria, Señor, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre Satanás. Señor, gracias por las grandes y preciosísimas promesas que nos has dado en Él, en el Señor Jesús. Señor, gracias porque todo lo que necesitamos para experimentar tu naturaleza divina en nosotros lo tenemos, Señor. Ayúdanos a apreciar los regalos benditos. Señor, ayúdanos a ponerlos a trabajar, todos estos regalos para tu honra y tu gloria. Eres digno, Señor, de recibir toda la alabanza, todo el poder, toda la gloria. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.